voy a pasar a presentaros la webinar. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Gracias por apostar por la formación y estar aquí un sábado por la mañana. Como veo muchas caras y muchos perfiles nuevos, antes de presentar la webinar de hoy, os voy a explicar brevemente qué es PodoWebinar. PodoWebinar es una plataforma de formación online, pero también presencial, enfocada al pie y el tobillo. Aparte de cursos, realizamos webinars como la de hoy, masterclass y formaciones personalizadas. Podéis ver nuestros cursos en nuestra web, en podowebinar.com, y seguirnos en redes sociales. También, si queréis ver algunas de las webinars realizadas, podéis suscribiros al canal YouTube, donde podéis ver todo el contenido de calidad que vamos haciendo. Y la webinar de hoy es termografía aplicada a la salud. Y nuestros ponentes de lujo son don Juan Torregrosa Valls y don Andreu Jaume Rigó. Juan es graduado en Podología y Enfermería, máster universitario en Deterioro de la Integridad, Úlceras y Heridas, experto universitario en Patología Ungueal, enfermero en el Hospital de San Carlos de Denia y podólogo en práctica privada. Ahí está. Y Andreu es graduado en Enfermería, máster en Enfermería Geriátrica y Gerontológica, experto universitario en heridas vasculares del miembro inferior y pie diabético, experto universitario en deterioro de la integridad cutánea, úlceras y heridas, consulta en heridas en práctica privada y divulgador en el perfil de Instagram Curas y Heridas. Espero, Juan, espero, Andreu, que lo haya dicho bien. Y nada, ahí os dejo. Nada, Gracias. ¿hay, hay alguien que tiene el micro? Sí, os digo por favor que intentéis quitar el micrófono. Y así también, que se me ha olvidado comentaros, todas las preguntas o dudas que tengáis las podéis ir reflejando en el chat y al finalizar la webinar se las plantearemos tanto a Juan como a Andreu. Así que, Andreu, ahora sí. Súper. Nada, pues muchas gracias a todos por estar, como ha dicho, en un sábado por la mañana. Y nada, muchas gracias también por la presentación. Nosotros lo que hemos intentado en este webinar es dar un poco o explicar un poco la utilidad práctica que tiene la termografía en la clínica, en la práctica diaria, y dejar un poco el tema de la teoría para que sea también más útil, o sea, o que se pueda ver más fácilmente la utilidad y sobre todo con ejemplos de casos clínicos. Por tanto, veréis que hay poca teoría a lo mejor, pero bueno, que también a veces en estos casos es el mejor. Lo que veremos es, primero hablaremos un poco de la termografía clínica y sus beneficios. Esto será un poco la teoría para ver qué beneficios y lo que es realmente la termografía. Luego hablaremos un poco del protocolo de adquisición de imágenes, para qué se debe realizar un protocolo o qué beneficios o por qué es importante, y veremos un poco con ejemplos prácticos las diferencias que hay entre aplicar un protocolo y no realizarlo. Y luego ya pasaremos directamente a la aplicación clínica de la termografía, es decir, ya veremos diferentes casos de diferentes tipos de patologías, ya sea más orientado a podología, a pie diabético, a cirugía a vascular, etcétera, etcétera. Y finalmente ya veremos, bueno, si tenéis alguna pregunta, etcétera, también la responderemos al final. Aquí Juan. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero de todo, siguiendo un poco al hilo de lo que ha dicho Andreu, gracias por estar todos aquí. Yo me voy a encargar un poquito de la parte de lo que sería explicaros un poquito qué es la termografía clínica, ¿vale? Cuando hablamos de termografía clínica en un entorno clínico, podemos decir que es una herramienta no invasiva, que esto es importante, que es un procedimiento complementario, también muy importante, sobre todo complementario. Hoy en día no está considerado como una herramienta diagnóstica, sino como algo que complementa otras pruebas diagnósticas que sí que están validadas para ello, ¿vale? Y con este procedimiento lo que vamos a obtener es una imagen que va a detectar, registrar y producir como si dijéramos, una otra imagen que se llama termograma y que en él vamos a registrar la radiación que capta la cámara, ¿vale? Y esta radiación que capta la cámara
normalmente se traducen en temperaturas de la superficie de la piel o patrones térmicos que un paciente puede tener en un momento dado un significado clínico determinado, ¿vale? El procedimiento que utiliza estos equipos puede proporcionar tanto representaciones cualitativas como cuantitativas de estos patrones de temperatura y principalmente, a diferencia de otros sistemas de valoración, no utiliza ni radiación ionizante, no vamos a utilizar ninguna medida invasiva, ningún acceso venoso, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo más importante y lo que le solemos decir a nuestros pacientes es que no supone ningún daño para ellos. A partir de aquí, una de las cosas que queremos indicaros o queremos hacer hincapié es qué beneficios aporta la termografía clínica en nuestras consultas, tanto en práctica privada como en práctica pública, ¿vale? Al fin y al cabo, nosotros como personales sanitarios vamos a necesitar herramientas que nos van a permitir llegar a una valoración más precisa, incluso dinamizar el tratamiento. Sí que es verdad que debemos conocer ciertos aspectos para poder aplicar luego la termografía. En su caso, la fisiología de la temperatura corporal, es decir, cómo se termorregula el cuerpo, cómo desde el interior hasta el exterior y se irradia esa temperatura, va a permitir que estas cámaras obtengan esa radiación y que luego transmitirán en ese termograma. Y luego, principalmente y muy importante, debemos conocer la patología en sí, ¿vale? Esto es más importante que en sí la técnica de la termografía, porque es lo que nos va a guiar un poco en la valoración final, ¿vale? A partir de aquí, si juntamos el conocimiento de esa fisiología de cómo se comporta de manera basal el cuerpo en un paciente sano y luego conocemos la patología, lo que vamos a conseguir es, por un lado, hacer una valoración clínica más efectiva, una valoración clínica más directa, nos va a ayudar a tomar decisiones importantes y luego nos va a ayudar o nos va a permitir ver la progresión de esta enfermedad o cómo progresa el tratamiento. Así que no solo vamos a poder ver cómo esa enfermedad empeora o mejora, sino que si aplicamos un tratamiento en ciertas patologías, podemos ver cómo mejora esa patología en un momento dado. A partir de aquí, y os dejo con Andreu, una vez hemos conocido todo lo que es o sea, hemos conocido toda esta fisiopatología y hemos conocido cómo se comporta la temperatura, cómo se irradia la temperatura en el cuerpo, tenemos que tener en cuenta que, como toda técnica de valoración, tiene que tener un protocolo estándar, ¿vale? Y aquí es donde os va a explicar Andreu qué debemos realizar, cómo, cuándo y qué cosas debo evitar a la hora de tener una cámara termográfica en nuestras manos para obtener la mejor información posible. Vale, en este punto, como ha dicho Juan, hablaré un poco del protocolo y para nosotros somos realmente un poco pesados con esto, que siempre decimos hay que hacer un protocolo, hay que seguir unas normas, porque si no realmente, claro, es como si cuando tú te haces una radiografía, al final hay unas posiciones, hay que colocarte de una manera y está todo muy estandarizado. En este caso ahora al final es una técnica de imagen para una recogida de imagen y también ¿se me escucha? Sí, Andreu, se te escucha perfectamente. Vale, pues es una recogida de imágenes y por tanto tenemos que siempre intentar estandarizar y hacer un protocolo para que la imagen sea lo más realista posible. O sea, más realista y más aquí. Por eso, porque al final antes se hacían, se está pasando. Un No segundito. no te preocupes, Andreu, se te escucha perfectamente. A lo mejor algunas personas que se van incorporando tienen problemas con el micrófono, se tienen que salir y volver a entrar, pero continúa Vale, sin problema con la webinar. No tengas vale. ningún problema. Si hay alguna incidencia técnica, yo te aviso. Vale, pues nada, el protocolo es para que se siga un procedimiento estandarizado para que siempre todas las mediciones sean lo más fiables y reproducibles posibles. Es decir, que si nosotros hacemos un estudio sobre la insuficiencia venosa y otros compañeros hacen otro estudio que tiene el mismo objetivo, que después nos salgan resultados muy diferentes por culpa de la técnica, porque a veces no se espera el tiempo necesario para que el paciente se aclimate o las colocaciones del paciente no son las adecuadas y al final salen pues imágenes
que pueden ser contraproducentes o que pueden indicar algo que no es verdad por culpa de un protocolo mal hecho. Por eso nosotros sí que somos, como he dicho, un poquito pesados con este tema. Por tanto, lo que es muy importante siempre es preparar el entorno, es decir, donde vamos a hacer la recogida de imágenes, preparar el equipo, las cámaras y también aclimatar al paciente y colocar al paciente en la posición adecuada según la región de interés que queramos estudiar. Y esto después lo veremos también, depende de lo que queramos mirar, pues el paciente se tiene que poner de una manera o de otra. Lo primero que tenemos que hacer es una buena análisis del paciente. Antes, o sea, cuando entre por la puerta y lo podemos, por ejemplo, ya colocar, porque al final el paciente tiene que estar aclimatándose a la sala unos 15 minutos como mínimo. Luego depende de las condiciones ambientales del exterior, si son muy diferentes a las del interior, que tiene que ser unos 20-22 grados de media, pues se puede esperar un poco más o un poco menos, pero normalmente lo que se recomienda son unos 15 minutos y durante este tiempo lo que podemos aprovechar es para que la cámara se estabilice, es decir, el sensor se estabilice para que siempre dé unas temperaturas pues, que sean homogéneas, porque a veces si no va cambiando de temperatura porque no está bien estabilizada, tiene que tener un tiempo. Y también aprovechamos este tiempo para que el paciente también se aclimate. Durante este tiempo lo que podemos ir haciendo es pues una buena anamnesis, preguntar patologías, comorbilidades que puedan alterar también la termografía. Hay casos que, por ejemplo, el tema del tabaco, que si fuman antes de hacer la termografía se va a producir una vasoconstricción periférica. Hay otro tipo de medicación que puede provocar una vasodilatación, realizar ejercicio, etcétera, etcétera. Nos puede cambiar mucho lo que vemos en la imagen. Por tanto, estos son sesgos de medición que siempre tenemos que evitar, o en el caso de que existan, porque por ejemplo hay veces que son inevitables, los tenemos que apuntar y tener en cuenta que esta medición se ha hecho bajo unos sesgos o bajo unos problemas que han alterado esta termografía. Hace tiempo se llegó a un consenso, es decir, un grupo de expertos se empezaron a reunir porque vieron que muchas veces había problemas en los estudios, es decir, que había mucha variabilidad en los resultados de los estudios y vieron que posiblemente era porque no tenían un protocolo estandarizado. Y salió lo que es el consenso TISEM. El consenso TISEM es al final fue eso, un grupo de expertos que se reunieron, hicieron varias reuniones y varias encuestas y llegaron a estos 15 puntos que tenéis a la derecha. Y estos son, en principio, los 15 puntos mínimos o las 15 cosas que se tienen que tener en cuenta en un estudio demográfico como mínimo para que para que sea estándar. Son las 15 cosas que siempre se tienen que tener. Luego tú, en tu estudio, puedes ir añadiendo más información o más ítems para que sea más según lo que tú estés realizando, pero esto es lo mínimo. Y ahora vamos a ver poco a poco el resto. Y en la imagen que tenéis en el centro, que son no se ve muy definida, pero bueno, son unos pies. Tenía un webinar. No me acuerdo. Si os fijáis, o sea, si no tenéis una anamnesis o no tenéis mucha información sobre este paciente, lo que podríais pensar, viendo las temperaturas y viendo los colores, es que en la pierna derecha tiene una posible isquemia o tiene una alteración importante porque la simetría existe, hay unos 8 grados de diferencia entre un pie y otro, y uno está muy frío, está a 23 grados, el otro está a 31, que más o menos puede ser la temperatura normal. Y si ya digo, no tenemos más información, podríamos pensar ya que hay una isquemia y que había que hacer más estudios para valorar. Pero si luego preguntamos a la paciente o si el estudio está bien hecho, sabríamos que realmente esta paciente vino de la calle que hacía mucho frío, estábamos a unos 10 grados y iba en chanclas, porque tenía una lesión en el pie, no se podía poner zapatos, tenía que ir en chanclas sí o sí, en invierno. Y claro, entró por la puerta y se hizo la imagen, se tomó la imagen sin esperar 15 minutos, sin esperar nada. Y claro, ¿qué pasó? Que la pierna sana, que es la derecha, la que está fría, pues tiene una vasoconstricción periférica fisiológica al frío. En cambio, la pierna izquierda, que está caliente,
realmente está caliente por una inflamación muy importante de esa pierna, porque tiene esa mujer tenía una enfermedad, tiene vasculopatía livedoide y tenía la lesión en el pie, que tenía una fase inflamatoria muy, muy importante y que por eso tiene esta temperatura. Por tanto, sin anamnesis podemos pensar que la pierna patológica es la derecha y cuando tenemos la información vemos que es la otra. Por tanto, era una imagen para enseñar un poco la importancia de tener siempre una anamnesis bien hecha y bien escrita para evitar estos sesgos o estos errores. Sobre todo cabe destacar a la hora de aplicar el protocolo que hay ciertos puntos que que no podéis eliminar. Por ejemplo, tener en cuenta la sala, ¿vale? Esto es importantísimo. ¿Y a qué nos referimos con la sala? Tenéis que siempre registrar la temperatura ambiente y la humedad relativa, porque esto va a afectar en muchos de los casos la interpretación que pueda tener la cámara respecto a la radiación que está recibiendo, ¿vale? Igual que os ha comentado Andreu, importantísimo la estabilización de la cámara a un tiempo determinado, mínimo 15 minutos, y como siempre, tener al paciente en el centro. Es decir, toda información que nos pueda dar el paciente y que nosotros podemos obtener es importantísimo, porque luego, una vez el paciente se va y luego queremos analizar esa imagen, esa información nos va a servir para poder interpretar esa imagen de manera correcta, como estaba diciendo Andreu. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy claras. Y siempre, si nos tenemos que hacer un cuestionario para seguir siempre de manera rigurosa cómo aplicar este protocolo, pues lo debemos de hacer, pero no nos tenemos que faltar esa información. Vale, y aquí vamos a hablar un poco sobre la preparación o la colocación del paciente en la sala. Aquí podéis ver varios ejemplos de la imagen, como se ve, imagen óptica, digamos, y la termográfica, el resultado. Lo que es importante, sobre todo en la zona de los pies, que muchas veces pues, se cogen imágenes en estas zonas, es que se pueda ver toda la silueta del pie, incluso el talón. Porque muchas veces cuando están en la camilla, como en este caso, apoyan la zona del talón y toda esa zona se pierde la información, porque se junta con la camilla, se junta con el papel y en este caso no, porque el paciente levantó un poco y se puede ver casi todo, pero como veis hay parte de la radiación emitida por el cuerpo que se refleja en el papel. Y esto al final crea como esta aura alrededor de la zona que nos puede molestar un poco, porque al final altera un poco la visibilidad, puede alterar el resultado y también molesta un poco. Luego, otra cosa que es muy importante, que nosotros creemos que también es muy útil, es poner algo que evite que veamos a la persona. Es decir, si estamos viendo los pies, pues evitar que se vean las manos o el cuerpo del paciente que está detrás, porque esto al final también nos molesta. Yo lo que suelo hacer es, en la camilla, intento tener una cortina que lo que hace es taparme toda la zona que no me interesa, para que ya no salga la radiación en la imagen. Y ya nos sale esta imagen de aquí, que sí que se ve un poco de la ropa del paciente, que en este caso no se la quite bien, pero ya no se ve tanta información. En cambio, en la misma imagen cogida sin la cortina, vemos que ya se ven las manos, se ve el cuerpo del paciente, incluso se ve aquí el ordenador que está detrás, que también como irradia temperatura se ve reflejada. Y esto también es una cosa importante en el protocolo, que es nunca poner nada cerca del paciente que emita radiación. Ni una estufa, calefacción, un ordenador, cosas que puedan tanto calentar al paciente como pues, salir en la imagen. Porque muchas veces si hay un calefactor al lado y el paciente está 15 minutos esperando a aclimatarse en la zona, puede ser que esa radiación que le está llegando a su pierna derecha, por ejemplo, luego se vea en la imagen térmica y veamos, pues, uy, tiene una simetría en una pierna y está caliente, pero está caliente por la calefacción, no está caliente por nada que le esté pasando al paciente. Por eso siempre hay que alejar también a la persona de todo esto. Aquí también, si os fijáis, el problema es que se junta el pie, donde tiene una herida, con las manos, y también nos puede costar luego hacer un estudio un poco más profesional o queremos sacar un poco más de información. En el tema de poner al paciente de pie para hacer zonas más grandes, por ejemplo, las piernas,
si tenemos detrás una pared que pueden ser azulejos o que pueda reflejar un poco la temperatura, siempre es mejor que se eche un poco para adelante, que esté un poco lejos de la pared, pero también es muy importante poner una alfombra, poner una toalla o lo que sea para que no se refleje tampoco en el suelo, porque las baldosas también pues tienen o sea, reflejan mucho la temperatura, igual que un cristal o un espejo, y esto también nos puede alterar o nos puede dificultar el estudio. Y en caso de que sean personas que no lleguen, que la camilla sea, o sea, que sean más bajitas y no puedan poner los pies por fuera de la camilla, la solución es, por ejemplo, poner algo que les levante los pies, los talones, y así podamos ver la zona perfectamente sin pues tener que hacer que el paciente se ponga incómodo ni nada. Solo haciendo esto, pues ya ayudamos a que esté colocado y esté más cómodo. Aquí sobre todo es importante pensar que, en teoría, no es que el material que nosotros utilicemos no irradie. En estas imágenes lo que hemos hecho ha sido acotar el rango de temperatura que va a medir y como ese material que ponemos para tapar no está dentro de ese rango, la cámara lo que hace es eliminar esos rangos de temperatura. Entonces no se obtiene esa irradiación por la cámara y nos ayuda a eliminar toda esa información que, que nos va a perjudicar a la hora de tomar esas imágenes. Sobre todo importante tener que los materiales que utilicemos reflejen lo mínimo posible la radiación y que luego siempre estén por debajo de la temperatura que vamos a medir. Porque si ahora, por ejemplo, el material en el caso de la sábana o en el caso de los materiales que hemos utilizado en la clínica estuvieran por encima de, imaginaros, el rango este de 26,8, se verían, ¿vale? De una manera u otra. Entonces eso es importante, acotar el rango de temperatura y luego utilizar materiales que no reflejen, o materiales inertes que no reflejen en exceso toda la radiación que les llega. Esto ahora también lo veremos en los casos prácticos, que cómo se hace para que se quite el fondo, digamos, y solo se vea la zona importante. Aquí, por ejemplo, lo que también quisimos hablar un poco o especificar es la importancia de siempre mantener un ángulo de 90 grados respecto a la zona de medición. O sea, la cámara siempre tiene que tener ese ángulo de 90 grados con la región de interés. Y esto es, o sea, un motivo, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, esto no es tan importante, se puede coger de otra manera y el más rápido no hace falta, porque la medición es la misma, porque la temperatura de la piel al final es la misma. Pero en este pequeño como estudio que hicimos, lo que podemos ver es que una pequeña variación de este ángulo ya nos hace perder mucha información y también la temperatura se puede variar bastante. Aquí tenéis en esta mano como está un poco angulada y os podéis fijar que en la zona está más distal, el color, si solo miramos colores sin entrar en datos, ya vemos que hay una disminución de temperatura, está mucho más azul en referente al ángulo de 90 grados. Y si miramos las temperaturas de toda esta área que hemos cogido, vemos que las diferencias también son de 0,5, 0,4, depende un poco, pero hay una diferencia bastante notable que a veces puede parecer poca cosa, pero son diferencias bastante notables que nos pueden alterar mucho el estudio y nos puede hacer pensar que hay alguna patología o que está pasando algo. Tenemos que pensar que al final la radiación infrarroja, lo que emite el cuerpo, si nosotros ponemos en ángulo de 90 grados, estamos recibiendo casi el máximo por el sensor de la radiación que emite nuestro cuerpo. Cuando hay un poco de variación de este ángulo, parte de esta radiación se pierde, porque el sensor ya no la puede recoger. Si os fijáis, esto también pasa siempre cuando hay circunferencia o cuando hay un cambio que la zona no es plana. Por ejemplo, en los dedos o, por ejemplo, siempre en la periferia del cuerpo vemos que hay una disminución de esta temperatura. Esto por el mismo motivo, porque como ya no hay un ángulo de 90 grados, esta radiación se va perdiendo y hace este pequeño efecto. Por tanto, siempre es muy importante mantener este ángulo. Y además, aparte de por el fallo que puedes tener en la medición o por la diferencia de temperaturas, también esto es muy importante. Al final perdemos, en este caso, un 40% de datos o de píxeles, porque cada píxel de temperatura o cada píxel de la cámara, del sensor, es una unidad de temperatura que te da la cámara. A mayor resolución, mayor cantidad de píxeles y mayor información te dará de esta zona. Si nosotros tenemos una cámara buena,
pero no hacemos el protocolo adecuadamente, pues tendremos o perderemos mucha información que podríamos beneficiarnos. Por tanto, siempre intentar colocar en ángulo de 90 grados y aprovechar al máximo el sensor de la cámara para que nos dé mucha más información de lo que podríamos conseguir. Y este es otro caso que es, bueno, es el mismo, la misma mano y dos ángulos diferentes, pero aquí sí que acotamos una zona con marcadores para que siempre fuera la misma zona, que no hubiera cambios y hubiera distinciones. Y vemos cómo también hay una variación de casi un 10%, con una disminución de un 10% de información con este cambio lateralizado, y que también la variación de temperatura es de menos 0,4, menos 0,5 grados. Es decir, ya casi perdemos medio grado de temperatura solo con esta variación, midiendo la misma zona y acto seguido. Es decir, fueron 3 fotos seguidas. Por tanto, creemos que realmente es muy importante siempre seguir o tener en cuenta que siempre tenemos que tener el paciente con un ángulo de 90 grados respecto a la cámara. Luego, a la hora de hablar de las regiones de interés, normalmente se suele diferenciar las zonas pequeñas, que pueden ser, por ejemplo, manos, pies o, por ejemplo, heridas, etcétera, etcétera, que normalmente se encuadra con la cámara en horizontal, porque así lo que hacemos es coger más, más amplitud, más zona a nivel horizontal y menos a nivel vertical, y así lo que evitamos es que aparezca pues los brazos de la persona o zonas que tampoco nos interesan mucho, y tenemos suficiente espacio para que la persona pueda poner las manos y los dedos separados sin que se toquen ni sin que esté incómodo. En cambio, en regiones grandes, como por ejemplo el torso superior o los miembros inferiores, sí que cogemos el encuadre en vertical porque queremos la máxima verticalidad, la máxima información a nivel vertical, y no nos interesa tanto tener información por los lados, porque al final pues no nos interesa, solo nos interesa ver por ejemplo, en miembros inferiores, de la zona del ombligo hacia abajo, que es lo que nos interesa. Y en pies, como hemos visto antes, igualmente, solo en un encuadre en horizontal y ver la visión plantar de manera lo más perfecta posible. También en este caso, el paciente tenemos que decirle que ponga los tobillos un poco en el ángulo de 90 grados para poder ver toda la superficie correctamente. Y estos son algunos de los errores que a veces nos pasan al principio, cuando somos novatos. De hecho, todos son míos, o tengo muchos, o sea, de estos sí que tengo muchas fotos, porque cuando empezamos yo pues cogía la cámara y hacía fotos como quería, sin saber qué hacía, hasta que conocí a Juan, que me empezó a poner un poco a hacer las cosas bien, y empezamos a aprender un poco. Pero yo al principio hacía cosas así, es decir, para mirar unas manos en una persona que tenía Raynaud, pues le hacía la foto de cualquier manera, y claro, aquí pues no ves nada. Aquí se juntan los dedos, la información se pierde, ves los antebrazos del paciente, la ropa, los pies, es decir, estás viendo mucha información, y la información que necesitas ver bien, que esté bien vista, no la puedes valorar porque no se diferencia nada. Y además el paciente estaba incómodo, es decir, es una imagen que no nos sirve de mucho. Por eso es muy importante colocar la cámara bien colocada y encuadrar así como toca. Luego, Y otras sobre todo, cosas. Sí. quería añadir que uno de los trucos que podemos pensar para coger estos planos es guiarnos un poco en los planos radiológicos. Por ejemplo, en las manos, en el dorso ventral, en las piernas puede ser una P, etcétera, etcétera, una póster anterior. Entonces, de esa manera, en nuestra cabeza nos ayuda a que cuando coloquemos la cámara poder enfocar a 90 grados siguiendo ese patrón de imagen radiológica. Sí, sí, al final yo creo que es eso, algo similar. Al final hacer una radiografía, y hay que tenerlo en cuenta para que se haga lo mejor posible. Luego, otra cosa que suele pasar es que también no quitamos la ropa o no lo hacemos de manera adecuada, y por ejemplo en este paciente, si queremos estudiar los miembros inferiores, pues estamos viendo una media pierna, y en esta casi no se ve ni media tibia. A veces es verdad que no es necesario para según qué tipo de estudios, si solo queremos ver una zona en específico, pero normalmente siempre es mejor que toda la zona que nosotros queramos estudiar esté libre de ropa, libre de objetos. Por ejemplo, unas manos
se tendría que quitar el anillo, se tiene que quitar todo lo que no sea, digamos, la piel, porque al final los rangos de emisividad son diferentes, nos pueden alterar la temperatura y nos pueden dificultar mucho el estudio de la zona, porque al final son como artefactos que pueden molestar, al igual que cuando haces una radiografía te tienes que quitar los metales o un TAC, pues esto sería más o menos lo mismo. Y luego en esta imagen de aquí es para que también se vea que hay objetos que a simple vista son transparentes, pero que cuando se miran mediante termografía descubrimos que son opacos. Y esto también tenemos que saberlo porque, por ejemplo, esto es un cristal y en la foto normal pues se ve mis dedos por debajo del cristal, pero cuando hacemos la termografía descubrimos que es un material opaco porque tiene un rango de emisividad diferente al de la piel humana y actúa como si fuera una pared. Por esto, muchas veces en los aeropuertos o en las zonas donde están haciendo mediciones de temperatura mediante cámaras infrarrojas para mirar si hay fiebre, etcétera, etcétera, siempre te obligan a quitarte las gafas si llevas gafas. Porque normalmente la medición de la fiebre se hace en la zona del lagrimal y si llevas gafas, obviamente no se ve nada. En la termografía se verá como si llevases gafas de sol y por eso te obligan a quitarte las gafas. Y por esto también es importante quitar todo lo que sea cercano al paciente que pueda también reflejar, como un cristal, baldosas, etcétera, porque podemos ver reflejado parte de la emisión en la pared o cerca del paciente. Otra cosa que puede pasar es un enfoque inadecuado. Esto fue, bueno, cuando recibí una cámara que hace poco que tengo y me salían estas imágenes porque yo pensaba que no era de enfoque manual y se lo envié a Juan y al final, bueno, era eso, que tenía que enfocar manualmente la imagen y no es que estuviera rota, sino que se tenía que enfocar. Hoy en día las hay que son de enfoque fijo, es decir, que no enfocan, solo tienen un tipo de enfoque, por tanto, tú te tienes que poner a la distancia adecuada de la persona y no tiene más rango, solo funciona en este rango. Luego las hay que ya empezamos a subir de precio, que tienen el enfoque manual, que ya tú puedes variar el enfoque según la distancia y ya tiene un poco más de juego. Y luego ya existen las que son un poco más profesionales, que ya tienen enfoque también automático y que por tanto ya te enfocan de manera automática dependiendo de la zona donde tú estés. Es como una cámara normal o una cámara reflex, pues que tienen el enfoque que tú puedes, hay diferentes tipos de enfoque y ya depende de cada uno, pues tú tienes que adaptarte o aprender a cómo se usa. Sí, sobre todo en el enfoque manual hay que tener en cuenta que nos tenemos que fijar mucho en la pantalla de la cámara, ¿vale? Por tanto, será importante también la resolución que tenga esa pantalla, porque sí que es verdad que no estamos acostumbrados a enfocar imágenes termográficas y entonces muchas veces, aunque parezca que esté enfocado, sobre todo nos guiamos por el borde, lo que puede ocurrir es que luego te encuentres una imagen desenfocada, ¿vale? Y esto del enfoque es importantísimo. ¿Por qué? Porque una imagen desenfocada, la información de radiación que recoge es diferente a la que realmente es, si no enfocamos bien. Entonces, deberemos tener esa imagen bien enfocada para que nos ayude, ¿vale? Para que la información que tengamos sea veraz y sea la correcta. Muchas veces lo que se dice, porque es verdad que es bastante difícil, sobre todo si la pantalla no tiene mucha resolución, te cuesta más. A veces te dicen que te intentes fijar en cosas pues pequeñas, por ejemplo el pelo, si se lo haces cerca de la cabeza, pues enfocar el pelo, porque es una zona que se ve muy nítido, o buscar algo que se vea nítido, porque a veces es verdad que una pierna al principio es complicado de enfocar bien y bueno, tiene una curva de aprendizaje, pero sí que es verdad que después ves la diferencia y es bastante importante. Y luego, otras cosas que hay que tener en cuenta es la colocación correcta de la persona. Esto es, como hemos dicho, como si fuera una radiografía, pues hay unas posturas, una manera de colocársela para coger la imagen y una de las cosas que hay que tener en cuenta es no juntar las zonas que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando las piernas, en este caso tendría que tenerlas un poco separadas para que se pueda diferenciar qué es una pierna derecha de lo que es una pierna izquierda. Y sobre todo cuando estamos hablando de cámaras que tienen poca resolución, porque aún menos se ve la información. En este caso, pues siempre hay piernas separadas, si son brazos también los brazos separados del cuerpo. Y cuando cogemos, por ejemplo, imágenes de la zona inferior, lo que también puede
ayudar o ayuda a que se vea más claro es que las manos tampoco aparezcan, porque a veces ponen las manos para abajo, pues a veces se dice que se pongan las manos hacia arriba para que solo se vea la imagen que queremos estudiar. Y esto es lo que hemos dicho antes del ángulo, es decir, coger el ángulo adecuado de 90 grados y nosotros respecto al paciente también, si es una zona que queremos ver asimetrías, pues estar en medio, porque por ejemplo, en este caso es muy exagerado, pero si no fuera tan exagerado el ángulo, pues, al final recibimos más información de la pierna derecha en este caso, y podemos pensar que hay una simetría, pero simplemente es porque esta recibimos mayor cantidad de radiación y es que recibimos mucha más información que la otra. Y puede haber una simetría de temperaturas, pero provocada por este ángulo. Y por tanto, nos puede llevar a dar una valoración o sí, una valoración del estudio que sea incorrecta por un mal protocolo. Y ahora aquí ya entramos un poco en los casos clínicos. Hemos querido meter un poco de todo, son todos nuestros y son, ya digo, un poco de todo, ya sean vasculares, pacientes diabéticos, isquemias, valoración de heridas, enfermedades autoinmunes, lesiones musculares, relacionadas también con el deporte, por si a alguien también le interesa la termografía aplicada al deporte, y también un poco de la termografía dinámica. En este caso, sí, no, sí. No, que lo bueno de esta herramienta de la termografía es que se puede aplicar en diferentes campos clínicos, ¿vale? Entonces, por eso hemos querido intentar coger dentro de lo que sería enfocado a cosas que se puedan aplicar a pie y tobillo, pues diferentes formas de obtener esas imágenes. También veréis que hay diferentes como patrones de colores, que a veces se ven colores o unas imágenes con unos colores, otras con otras. Esto depende, hay diferentes paletas de colores. Normalmente se usa la paleta hierro o paleta arcoiris, que son las que son más fáciles, digamos, de interpretar, porque al final color rojo es caliente y color azul, verde es más frío. Es como un rango o un patrón de temperatura que tenemos como en nuestra mente. Y por eso se suele usar este, que es más sencillo. Pero luego es verdad que si ya te metes, hay paletas de colores de blanco-negro, de diferentes, dependiendo de lo que tú busques o de tus necesidades, hay diferentes paletas. Pero veréis que casi todas son como esta. En este caso, lo que estamos viendo es una persona que hace deporte, hace CrossFit, y que tras el ejercicio pues tenía dolor en la espalda. Si nos fijamos, el cuerpo en teoría siempre tiene que tener una simetría térmica. Es decir, lo mismo que tenemos en una parte del cuerpo, tiene que ser igual en la otra. Si os fijáis, muchas partes coinciden. Es decir, aquí se puede ver la parte del antebrazo, el brazo, es decir, coincide bastante, pero aquí ya podemos ver a simple imagen que la parte derecha, en esta zona de la espalda, hay una mayor área caliente y en esta parte también, frente a la otra, que son las dos zonas que la persona refería que tenía dolor. Por tanto, nos puede ayudar a la hora de valoración del dolor, de valoración de muscular, puede ser una herramienta que nos puede ayudar. Esto sí que no lo hemos dicho, creo, pero tenemos que tener en cuenta que la termografía no nos sirve para diagnosticar, o al menos no por ahora, porque es verdad que le falta aún pues, mayor evidencia para poder decir que se diagnostica mediante termografía, aunque poco a poco se va consiguiendo, y es una herramienta complementaria. Es decir, obviamente nosotros no podemos decir que tiene lo que sea mediante una imagen termográfica, pero sí que nos puede orientar mucho a luego hacer otras valoraciones o a tener en cuenta diferentes cosas. Aquí os hemos puesto una imagen de un paciente sin ningún tipo de patología para que vierais lo que es un paciente sano. Si os fijáis, la temperatura central o la zona central es la que tiene mayor temperatura y a medida que se va distanciando hacia la zona distal, la temperatura va disminuyendo como es pues natural. Y aquí ya entramos en las valoraciones vasculares. En este caso es una paciente con lipedema e insuficiencia venosa crónica, que por ejemplo el lipedema, si os fijáis, o lipedema, una persona que tenga un porcentaje graso más alto, veremos esas zonas con una temperatura menor, porque al final pues, la grasa se ve en la termografía más fría que, por ejemplo, músculo, huesos o sistema vascular, y en este caso
pues se veía como curiosidad, se puede ver bastante bien. Esta paciente, como se puede ver, todo lo que estos trayectos rojos son varices, son trayectos varicosos. Está operada de safenectomía izquierda y por eso en esta zona sí que tiene aunque la tenga alta, la temperatura es un poco menor. Y esto es la imagen, ya está procesada, o sea, ya hemos quitado el fondo, hemos cogido solo el rango de temperaturas de la piel de la persona y esto nos facilita mucho el estudio. Si queremos, por ejemplo, luego estudiar un poco más a nivel con ecografía o tener más datos, ya nos da como un mapa de la zona. Y una cosa curiosa es que ya a simple vista lo que vemos es que la pierna izquierda está mucho más caliente que la pierna derecha. Y esto, ya solo con esta información, ya podemos pensar, de hecho ya hay estudios que lo que hacen es correlacionar la termografía con la clasificación CEAP o con el grado de afectación de la insuficiencia venosa crónica y ya podemos pensar que la pierna izquierda está más afectada que la derecha, porque ya vemos que a nivel distal la temperatura es bastante mayor. Luego nosotros, con el ordenador también, con el programa, lo que podemos hacer es coger el área que nos interesa, en este caso serían las dos piernas. Esto se hace pues mediante puntos, vas cogiendo y cuando tienes toda la zona cogida, nos da unas temperaturas. Nos da la temperatura media de las dos piernas, que es 28,9, la mínima y la máxima. Y cuando tenemos esta información, nosotros podemos coger la temperatura media y decirle al programa, todo lo que esté por encima de 28,9, márcamelo con un color pues más visible, en este caso con un color rojo. Esto es hacer lo que se llama una isoterma máxima, es decir, le decimos la temperatura que queremos, que a partir de esa temperatura nos la marque de otro color. Hay programas o hay marcas de cámaras que no lo llaman isoterma, sino que lo llaman alarma, es decir, que me salga como una alarma, un color de alarma a partir de una temperatura. Depende un poco también del logo del programa. Pero aquí nos facilita también saber o ver el área de la persona que está por encima de la temperatura media y que por tanto posiblemente sean pues, temperaturas que son patológicas o que ya están por encima de lo normal. Y vemos efectivamente que toda la zona de la pierna izquierda está mucho más afectada que la derecha, aunque en las dos piernas tiene bastante afectación. Y luego también, en este caso, esta imagen está cogida con una Philips One Pro, que es la primera cámara que tuve y que casi mucha gente empieza con ella. Es una cámara que, como he dicho, no tiene enfoque fijo, tú te tienes que acercar o alejar, la cámara no tiene enfoque. Y lo que también podemos hacer es, esto sería la imagen óptica, cogemos la termográfica, vemos que tiene varios trayectos varicosos, metemos la isoterma y la aplicamos encima de la imagen óptica. Y aquí lo que conseguimos es tener como un mapa que si después queremos hacer un estudio mediante ecografía, por ejemplo, pues y nos falla un poco la anatomía o a veces nos cuesta encontrar esa zona que queremos estudiar, pues mediante esta sobreposición de imagen térmica tenemos como un mapa que nos facilita mucho el estudio o podemos ya interpretar mucho mejor lo que estamos viendo o incluso para hacer estudios o para enseñar al propio paciente, pues nos puede facilitar mucho el que se interprete de manera más sencilla. Luego, en este caso, es una paciente diabética con una neuropatía que ya estaba estudiada y que tenía una herida en el pie derecho, en el quinto dedo. Esta paciente vino, es una mujer de mediana edad, con antecedentes de diabetes tipo 2 y vino por una revisión. Yo ya sabía que tenía neuropatía, pero una cosa que es curiosa y que se puede ver con la termografía es la neuropatía diabética. A veces puedes diagnosticar o sospechar de una neuropatía diabética por la imagen termográfica, porque a diferencia que una persona sin ninguna patología, que tiene la temperatura más alta en la zona central, los pacientes con neuropatía diabética, por un fallo en los shunts arteriovenosos, que se quedan siempre abiertos por también el fallo a nivel del sistema nervioso, y esta apertura de los shunts lo que provoca es un aumento de la temperatura en la zona distal. Y podemos ver, si nos fijamos, que justo en ambos pies, donde tiene mayor temperatura es en la zona distal.
Ya digo, esta paciente ya estaba diagnosticada, no tenía sensibilidad y por eso se le provocó esta herida, pero ya yo creo que los últimos meses he visto unos 7 o 8 pacientes que no sabían que era y no tenían aún signos o síntomas muy claros de neuropatía y que en la imagen térmica ya podríamos ver este patrón. Por tanto, en estos casos puede ser muy interesante y nos puede ayudar bastante a hacer una detección precoz de una neuropatía diabética. Y esto sería la imagen así como la coge la cámara. Luego nosotros lo que hacemos es procesarla en el ordenador. Aquí lo que le podemos decir para que quitar todo el fondo, que es lo que ha dicho Juan, que aquí se ve pues el fondo de la cortina, etcétera, etcétera, pues nosotros lo que le decimos es que nos ponga un rango exacto de temperatura. Es decir, solo enséñame los píxeles que estén entre 26,4 y 35. Por tanto, como la cortina y todo lo demás está a una temperatura menor, lo elimina completamente y solo nos enseña las partes del cuerpo que queremos ver. Y aquí sí que nos refleja un poco la ropa por la emisión que hace la piel, pero que esto ya no podíamos quitarlo del todo. Pero bueno, ya nos da una imagen mucho más nítida, mucho más limpia. Y además nos da una información o con los colores son mucho más claros que en la imagen anterior. Es decir, aquí ya vemos mucho mejor la información. Hasta aquí es un análisis cualitativo, es decir, lo que estamos viendo e interpretando son imágenes, no tenemos datos, no sabemos realmente la temperatura que tiene la pierna, o sea, no sabemos, solo estamos viendo los colores. Mediante los colores, si sabemos que colores azul o fríos son temperaturas frías y colores cálidos son temperaturas más altas, sí que lo que podemos ver a simple vista es que tiene una neuropatía diabética por este aumento de temperatura, tiene una herida con una posible infección o inflamación en este pie, que está a una temperatura muy alta, pero también que hay una simetría muy importante entre ambos pies. O sea que posiblemente también exista una isquemia o una arteriopatía en el pie izquierdo. Que esto no lo he dicho antes, pero la paciente refirió cuando se le preguntó que a veces sí que le dolía el pie o la zona o la pierna cuando caminaba un rato. Que esto no lo había dicho nunca y fue gracias a hacer las preguntas con la termografía que lo dijo. Y también si nos fijamos un poco, aquí ya también hay una zona con una pequeña hiperpresión que supongo que al caminar pues le provocó, le provoca esta hiperpresión y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evitar una lesión en esta zona. Pero podemos ir más allá y además del análisis cualitativo, podemos sacar el análisis cuantitativo. Aquí ya sacamos información mediante datos, o sea, ya sacamos los números que hay detrás de la imagen. Cogemos el área de ambos pies. Ya digo, cada cámara tiene su programa y hay programas que te dejan hacer más y menos. Esto también lo tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar una cámara, pero aquí lo que nos deja es pues coger la zona a estudiar. Siempre yo lo que digo es no coger justo el margen, porque como hemos dicho que en las zonas periféricas o las zonas que hay un cambio de zona por la curvatura del cuerpo se pierde un poco de temperatura, pues yo siempre intento coger un poco más de margen. Y lo que vemos ya es que la media de temperatura entre un pie y otro es de unos 3 grados, es decir, la diferencia es muy importante. A partir de 0,405 grados ya tenemos que pensar que puede haber una simetría y que puede haber algún tipo de problema, pero cuando ya tenemos 3 grados, obviamente ya es una diferencia muy importante y es algo a tener en cuenta y a estudiar más a fondo. En este caso, se hizo luego un índice de dedo-brazo y índice de tobillo-brazo y se pudo diagnosticar la arteriopatía en esta pierna. Y estos son los datos que ya nos indican, o sea, nos dan más información que podemos justificar o podemos pues, obtener más datos a la hora de valorar a esta paciente. Y luego lo que podemos... Sí. Como resumen importante de esto, lo que hay que tener en cuenta es, primero, el conocimiento de cómo se comporta de manera basal el cuerpo, es decir, tenemos una homeostasis en el que hay una simetría de temperatura entre, si trazamos una línea meridiana en nuestro cuerpo, en una visión antero-posterior, pues el cuerpo se han habido bastantes estudios que demuestran que más o menos con una diferencia entre 0,4 y 0,5
¿vale? Siempre va a haber esa simetría. Entonces, todo lo que se salga de esa simetría de diferencia, lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que ponernos la mosca detrás de la oreja y decir, aquí pasa algo, algún mecanismo que regula la temperatura no está yendo bien, ¿vale? Y para eso utilizamos estos análisis cuantitativos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos, si queremos ahondar un poco más en la neuropatía sobre todo, es aplicarle las isotermas, que es lo que hemos dicho, de decirle a partir de una temperatura, que puede ser, o sea, a partir de esta temperatura, todo lo que esté por encima señala, o todo lo que esté por debajo, dependiendo un poco de lo que busquemos. En este caso, lo que quería era lo que estaba por encima de la temperatura media, solo, o sea, del pie derecho, es decir, yo puse la media del pie derecho, que son 32, y me marcó solo la zona que está por encima de esta temperatura. Si os fijáis, es casi solo la zona que decimos que coincide con la neuropatía diabética. En el pie izquierdo, obviamente, por la isquemia no aparecía ningún punto, sí que aparecían algunos puntitos por aquí, pero si os fijáis, la máxima de este pie es la media del otro, por tanto no se veía casi nada. En la siguiente imagen lo que hice es coger estas dos medias, hacer la media de ambas y usarla de isoterma máxima, y aquí ya sí me apareció un poco la imagen de la neuropatía en el otro pie, pero obviamente como hay mucha diferencia y mucha simetría, casi todo el pie derecho también me salía reflejado. Y en esta lo que hice fue coger la media del pie izquierdo y también me sale una imagen casi igual a la otra, a la de la primera. Por tanto, y en el otro pues me sale todo marcado porque por esa diferencia. Pero aquí ya podríamos coger una isoterma y la otra y vemos que el patrón es casi igual. Por tanto, nos puede ayudar a la hora de valorar una neuropatía diabética, incluso con termografía dinámica, que es aplicar, por ejemplo, normalmente es aplicar algo frío en la zona que queremos estudiar y ver el comportamiento de cómo recupera la temperatura poco a poco. En los casos de pacientes diabéticos con neuropatía, aunque la imagen de la termografía estática normal salga en principio normal, sí que si le aplicamos frío y esperamos a que se caliente, veremos cómo empieza a calentarse por la zona distal y luego poco a poco hacia la zona proximal. Cuando en una persona sin patología sería al revés. Por tanto, también hay estudios que dicen que se puede usar o se puede empezar a aplicar como diagnóstico muy precoz de la neuropatía diabética. Luego este caso es un paciente con una isquemia, tenía un ITP de 0,6 y 0,5, tenía dolor, fumador, de mediana edad y básicamente lo que vemos es un patrón que diríamos normal, es decir, la temperatura máxima es en la zona proximal y a medida que nos vamos alejando se va disminuyendo, pero aquí la disminución ya es patológica, porque hay una diferencia de más de 10 grados entre la zona distal y la proximal. Normalmente esta disminución de temperatura es mucho más gradual y no hay mucha diferencia tampoco entre la zona central y la distal. En este caso había una isquemia importante que se puede ver también con la imagen, como los dedos tenían una temperatura mucho más fría. Y este es otro caso que también vamos a hablar así un poco más largo. Es un paciente diabético con lesiones bilaterales en ambos pies, como que se pueden ver claramente. Va con zapatos, es un paciente que iba con zapatos de seguridad, sin plantillas. Sí que llevaba un fieltro de descarga muy grueso, que le habían puesto en la primera cura que se hizo. Bueno, lo típico, mucha hiperkeratosis. Aquí, en esta herida se recogió porque hacía mal dolor, tenía signos de infección y se realizó un cultivo que dio positivo en varias bacterias. También tenía neuropatía diabética y también un Charcot incipiente. Aquí se puede ver, no se ve muy claro ahora, pero aquí ya había una pequeña malformación. Hicimos lo mismo, es decir, coger el rango de temperaturas de la piel para evitar que se viera todo el fondo y cogimos el área de ambos pies. Por tanto, ya tenemos aquí la temperatura de las dos áreas. Cuando ya tenemos esto, nos fijamos que, bueno, tenemos esta información, pero queremos estudiar un poco las heridas, no solo el pie. Ya que tenemos estas heridas, pues lo que hacemos es coger solo el área de ambas heridas que nos da este resultado. Es decir, la media de la herida, que en principio no está infectada, pero que tenía bastante hiperkeratosis, es de 32, y la herida que tiene signos de infección
está en 33,1. Hay una diferencia de 1,1 grados y si lo podéis ver, toda la perilesión está a una temperatura bastante alta. El lecho de la lesión se ve oscuro o está más frío porque al final el exudado, cuando hay líquido, etcétera, cambia un poco la emisividad de la zona, no es igual que la piel íntegra y nos puede variar un poco. Normalmente lo que hace es bajar un poco la temperatura. Por eso los signos a veces de infección o de inflamación los vemos más en la piel perilesional que en la herida en sí. Y en este caso se puede ver claramente cómo ha pasado esto. Luego también podemos ver que hay otras zonas, cuando acotamos tanto el rango de temperaturas, que solo salen muy pocas zonas. Podemos ver otras zonas que coinciden con otras zonas de presión, de hiperpresión. Este paciente, obviamente, como iba con zapatos de trabajo todo el día, no llevaba plantillas ni nada, pues podemos intuir diferentes zonas que tienen peligro, que son zonas que tenemos que ya prevenir, que no empeoren o que se conviertan en una lesión también. Y si nos fijamos también en estos dos dedos de aquí, que hablaremos un poco más adelante, también tenía la temperatura mucho mayor. Aquí es una composición, no se ve, no es perfecta porque está hecho por mí y no por la cámara, pero sí que era para enseñar un poco que coincide con las zonas que ya tiene hiperkeratosis, que ya se nota que tiene un peligro de aparición de lesiones. Y luego, como he dicho, aquí también con la termografía nos fijamos que tiene estos dos dedos bastante calientes. A veces es verdad que cuando tenemos un dedo más largo que otros, como a veces pega en la punta del zapato, en pacientes con neuropatía, no se dan cuenta y se van pues inflamando la zona, pueden tener una herida debido a esto. En este caso no era por esto, porque el dedo no es el que tenga más longitud, pero debido a que llevaba un fieltro que levantaba mucho la planta del pie, lo que hacía era pegar con la parte superior, con el empeine de hierro que tienen los zapatos de seguridad, y se estaba haciendo una herida en la parte superior del pie, del dedo, de ambos dedos. O sea, cuando nos fijamos, ya empezaba a tener una herida. Él no se había dado cuenta porque no tenía sensibilidad, pero ya se empezaba a notar. Por tanto, también nos ayudó a prevenir o a ver una futura lesión en ambos pies que en principio no teníamos ni previsto valorar. Esto es un pie de Charcot que, como si os podéis fijar entre foto y foto, una parece es bien hecha, la otra parece no se ve nada casi, pero esta es la resolución que tiene la Clear One Pro, que al principio cuando la tienes parece que ves cosas, pero obviamente cuando vas cogiendo cámaras de mayor resolución, pues la diferencia es bastante importante, porque no se ven ni los dedos casi. Pero bueno, en estos casos lo que también se puede ver es que en la zona que hay la inflamación y del pie de Charcot, hay una temperatura mucho mayor provocada por esta patología. Y por tanto también nos puede ayudar a la valoración de este tipo de pacientes. Esto es un poco un popurrí de valoración de heridas. En este caso, como he dicho antes, en la herida se ve bastante frío, pero toda la zona perilesional nos está diciendo que en esta zona hay una inflamación, una infección, algo que está aumentando la temperatura. Esta es la paciente de principio que tenía la vasculopatía livedoide, que en lugar de cogerle la zona de la planta de los pies, le miramos la herida y vemos que lo que pasa es esto, que el rango de emisividad de la herida es más bajo que el de la piel y por eso se ve muy frío, pero toda la zona perilesional nos está diciendo que en esa zona obviamente hay una inflamación y no había infección, en este caso era inflamación, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber por qué aumenta, por qué disminuye, porque al final la termografía nos indica que hay un cambio de temperatura, pero no nos indica el motivo. Esto luego lo tenemos que sacar nosotros con el estudio. En este caso es un panadizo, que lo que tiene es una infección. Aquí podemos ver la diferencia. Aquí es por inflamación, aquí es por infección, pero realmente la imagen, pues no hay mucha diferencia en cuanto a colores, o sea, no hay diferencia. Aquí había una infección y lo que vemos es un aumento de temperatura en el dedo y también un aumento de temperatura en los trayectos venosos que se van llevando la sangre de esa zona, que también, debido a eso, aumentan de temperatura. Y en este caso es una paciente que vino por una quemadura, le hice la termografía por hacer, porque estaba aprendiendo, y sí que me fijé que justo en la zona perilesional, justo de aquí,
tenía una temperatura mucho mayor que en la herida. Pero, bueno, la herida estaba bien. Le pregunté si le dolía la herida y me dijo que no. Y le pregunté si aquí le dolía y me dijo que mucho. Que en la zona de la herida nada, pero por aquí y por aquí tenía mucho dolor. Realmente no supimos muy bien el por qué, si porque tenía una pequeña inflamación o por qué le pasaba, pero sí que se puede también a veces relacionar el dolor con la termografía. Podemos ver zonas que son dolorosas gracias a la termografía, como fue este caso, que pudimos ver y pudimos tratar ese dolor de manera local, de manera un poco más efectiva. Bueno, y en este caso que traemos, aquí lo que vemos también es que la termografía es una herramienta que puede ser útil en la valoración de la efectividad de ciertos tratamientos, ¿no? Ya no solo de, por ejemplo, el uso de cremas barrera, el uso de cremas protectoras de la piel, que en la termografía también se utiliza mucho para ver si cómo es qué capacidad tiene, también la oclusividad. Y en este caso lo que os presentamos es un paciente varón diabético de 10 años de evolución, con angiopatía severa, con un índice, un ITB del pie derecho de 0,89 y del pie izquierdo de 0,69, o sea que ya está empezando a tener una isquemia crítica y un índice de brazo que nos dice que la región más distal del pie está bastante comprometido. En este caso, por una infección que tuvo, tuvieron que hacerle una amputación y como se puede ver en esta imagen o en la imagen que tenemos, a ver si puedo señalarlo, en la imagen que tenemos aquí, pues hay unos signos de infección. Pero claro, en este caso, nosotros lo que quisimos ver es si a la hora de aplicar un tratamiento se podía valorar esos cambios de temperatura, ¿no? Lo que hicimos fue aplicar una técnica Tremolier que por limitación temporal, obviamente, se pudo hacer durante un turno de noche, durante toda la noche, con una bomba de perfusión continua a 2 mililitros hora. Ya pudimos ver cambios en el que en el lecho la temperatura aumentaba. Por tanto, lo que producía era una vasodilatación. ¿Vale? Entonces, a partir de esa vasodilatación nos quiere decir que sí que había un efecto, que sí que había provocado un efecto en esa herida, indicándonos que era un tratamiento que por lo menos a nivel local y a nivel superficial estaba teniendo una respuesta a lo que estamos aplicando. En este caso utilizamos una solución de limpieza siguiendo unas pautas específicas, ¿no? Por tanto, es otra de las herramientas, otro uso que podemos darle a la termografía. ¿De acuerdo? Y en este caso lo que vemos es una paciente con un Raynaud, que también la termografía de hecho se usa mucho en estos casos, en casos de Raynaud, de enfermedades autoinmunes, cuando hay lesiones a nivel nervioso, etcétera, etcétera. Se usa bastante la termografía en según qué países, y en este caso también se hace mucho la termografía dinámica. La termografía dinámica, por ejemplo, en el caso de Raynaud, se aplica frío en ambas manos, siempre que sea frío seco, es decir, que no moje, porque cambiamos la emisividad. Se pone eso, a que se enfríen y luego se mira la velocidad en la que se calientan. Normalmente una persona sana en unos 5 minutos ya ha vuelto a una temperatura fisiológica. En cambio, un paciente con Raynaud puede estar media hora y no verse casi ningún cambio, dependiendo un poco de la gravedad, pero son personas que les cuesta muchísimo recuperar la temperatura. Por tanto, son casos que se pueden valorar mediante termografía. Aquí podéis ver que obviamente los dedos los he señalado como he podido porque realmente la temperatura era tan baja que no se podían distinguir del fondo. Y una cosa curiosa es que siempre el pulgar, siempre se ve bien, es decir, siempre tiene una temperatura fisiológica. Solo afecta normalmente a los otros dedos, y en los dedos que más afecta suelen ser los dedos que tienen la temperatura más baja, suelen ser los dedos más afectados y que tienen más lesiones. En otros casos, por ejemplo, en la gente que trabaja con maquinaria que vibra, por ejemplo, martillos neumáticos, etcétera, muchas veces desarrollan una lesión o un problema, una patología, que es que cuando trabajan con esta maquinaria empiezan a tener calambres, hormigueo, pérdida de sensibilidad, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado mediante demografía que si se hace una imagen antes, que saldrá normal, y una imagen después de usar esta máquina, que empiezan a tener estos síntomas,
se produce una vasoconstricción periférica y provocada por una alteración o un daño a nivel nervioso, que lo que hace es, pues, es un mecanismo reflejo que tienen estos nervios, que lo que hacen es una vasoconstricción y, por tanto, provocan una alteración a nivel nervioso y a nivel microvascular. Y se puede, como he dicho, ver mediante la termografía. Aquí. Luego, a nivel deportivo, tenemos este caso, que es un caso también real, de la misma persona de antes que hacía CrossFit, pues otro día haciendo también CrossFit, notó un pinchazo en el gemelo izquierdo y tras una hora le hicimos esta imagen, le hicimos esta foto. Si os podéis fijar, hay una simetría bastante importante, es decir, el pie derecho, el gemelo derecho está caliente, en cambio el izquierdo está bastante más frío, y esto sí que también tenemos que decirlo, en lesiones musculares la temperatura siempre se ve reducida, es decir, cuando tienes una rotura fibrilar, en la zona de la rotura no vemos un aumento de temperatura, sino que vemos una disminución. En principio esto es debido a que hay un daño a nivel también nervioso, o es como una defensa que tiene el propio cuerpo, que lo que evita es que esa zona tenga tanta capacidad de contracción y la pone como en stand-by, y por eso empieza a disminuir la temperatura. Hay varias teorías, no se sabe exactamente por qué, pero provoca esto. Aquí es, ya digo, una hora después, perdón, y podemos ver que poco a poco, a medida que se hizo, por cierto, una ecografía que diagnosticó la rotura fibrilar, pero aquí vemos que poco a poco, a medida que pasan los días, esa simetría va desapareciendo hasta que vuelve a tener una simetría en ambas piernas, a medida que también desaparecen los síntomas. Por tanto, se puede usar tanto para prevención, cuando hay sobrecompensaciones, cuando hay un riesgo de lesión, como también para monitorización de lesiones o monitorización de este tipo de problemas. Y aquí, para poner un ejemplo rápido y mal hecho, pero para que os fijéis cómo en esta zona es una persona con una lesión en el ligamento cruzado del miembro inferior izquierdo, cómo se ve la temperatura mucho más alta que la zona que está sana. Porque en ligamentos o huesos sí que se ven las lesiones con temperaturas aumentadas por la inflamación o por otro tipo de problemas que pueden suceder, pero es la diferencia. Muscular siempre es normalmente más frío y en cambio óseo o ligamentos, tendones se ve más caliente. Y ya por último, creo, aquí tenemos lo que es la termografía dinámica. Una cosa que no hemos pensado decir es que el rango de emisividad del cuerpo, de la piel, es 0,98, es casi el máximo es 1 y el cuerpo, la piel es 0,98 y otras superficies pues son más bajas, pero por eso la piel es un gran emisor de infrarrojos y la termografía puede ser muy útil. En este caso, la termografía dinámica se usó para estudiar un posible caso de carcinoma. Era un paciente que tenía una lesión en la tibia que no cicatrizaba a pesar de un buen tratamiento, llevaba 2 años con ella y se decidió intentar con la termografía dinámica a ver si se podía valorar un posible carcinoma. ¿Qué se hace? Se recoge la imagen, después se pone normalmente un gel, que lo que haga, un gel tipo una bolsa de gel de estas de fisio, que reduzca la temperatura de la zona a estudiar y también de la perilesión, para que coja toda una zona bastante amplia, durante 1 minuto, luego se retira y se van haciendo fotos durante 1 minuto, una secuencia de imágenes, o si tienes vídeo, también se puede hacer en vídeo. Y lo que se ve en las heridas tumorales es que la zona de la lesión aumenta de temperatura de una manera mucho más rápida que la piel perilesional. Es decir, aquí podemos ver, y tenemos que tener en cuenta que es una herida, que hemos dicho que las heridas normalmente se ven siempre más frías porque tienen ese exudado, esa capa que no es piel realmente, que disminuye la temperatura. Pero en estos casos no solo se ve más, se ve más caliente, sino que se calienta mucho más rápido. Y esto ya se dice que puedes no diagnosticar, pero facilita mucho la derivación para hacer una biopsia y diagnosticar un carcinoma. En este caso fue positivo y de hecho todos los casos que he hecho esta prueba ante una sospecha, luego que me han salido positivos, luego han salido positivos en biopsia. Aquí podéis ver la diferencia de temperatura entre una zona y otra. Y esto es debido normalmente a que hay una difusión de óxido nítrico de la lesión tumoral
por un aumento del metabolismo y porque también suelen tener una vascularización más grande. Por tanto, todo esto junto lo que hace es que esa zona pues, tenga una temperatura más alta y tenga más facilidad para recuperar la temperatura. La importancia de coger un área grande es porque a veces hay una difusión de óxido nítrico a la piel perilesional y puede alterar un poco el estudio, por eso se cogen zonas distales. Pero ya digo, es una cosa que se está estudiando y hay ya estudios que de hecho se llama el método Quaint, que intentan validar la termografía para este tipo de pruebas. Y esto es lo Bueno, último. y por último, dentro de la parte de la termografía dinámica, lo que podemos obtener si tenemos una cámara que lo permita es hacer vídeos termográficos, ¿vale? O lo que se denominan vídeos radiométricos. En este caso, no siempre van a ser solo heridas, ni también van a ser patologías y comorbilidades. Este es un paciente sano que acude a nuestra consulta de podología diciendo que tiene una como si dijera, bueno, en este caso se le diagnosticó con un síndrome del piramidal, ¿vale? Era una persona con escoliosis, era una persona que lo que decía es que lo que era la pierna derecha siempre tenía esos problemas, ¿vale? Como podemos observar a simple vista, ya con la imagen óptica de los pies, podemos decir que es una persona pronadora, ¿vale? Podemos decir que es una persona que aquella musculatura medial que va a trabajar mucho más y más si le está haciendo deporte, ¿vale? En este caso, el paciente lo que quería era correr y venía para ver si le podíamos mediante tratamiento readaptación deportiva y mediante tratamiento ortésico, ayudarle a mejorar ese dolor, ¿vale? Porque era una persona que que le gustaba correr y que debido a esta lesión del piramidal, lo que ocurría es que no podía correr, ¿no? Entonces lo que decidimos fue, además de hacer todas las exploraciones todas las pruebas y test biomecánicos que en podología se conocen relacionados con este tipo de patologías, lo que quisimos valorarle es mediante termografía si a simple vista y con un tiempo determinado, en este caso fueron 15 minutos corriendo en la cinta de correr, aquellas musculaturas o aquellas estructuras que trabajaban más correspondían con aquellas zonas o encargadas de frenar esa pronación, ¿vale? En este caso, como se puede observar en los vídeos, por ejemplo, en la visión posterior podemos ver que hay un aumento de temperatura en los gastrocnemios mediales, ¿vale? Sí que es verdad que la zona donde estáis viendo en la zona de los isquiotibiales no corresponde más a que los isquios estén trabajando, sino que por ahí va lo que es la arteria y como en este caso el paciente lo tiene muy superficial hasta el hueco popliteo, pues se ve ese rango de temperatura tan alto, ¿no? Pero sí que nos ayudó un poco a corroborar lo que queríamos hacer, que era controlar mediante ese tratamiento ortésico y mediante la readaptación deportiva ese control de la pronación. Se le puso las plantillas, se le adaptó y ahora el paciente pues está corriendo sin problemas y sin dolor. De hecho, de no pasar de los 4 kilómetros, ahora está haciendo 10, 12 y sin despertarse ese dolor. También una cosa que nos llamó mucho la atención que fueron en el plano sagital, en el plano sagital y luego las imágenes estáticas que podemos ver a la derecha, lo que encontramos fue que habían ciertas estructuras que nos llamaban la atención, como eran los tensores de la fascia lata y los vastos laterales, que ocurría que se sobrecargaban o sobretrabajaban más, como haciendo un aumento de temperatura. Hicimos test específicos, como era el single leg squat, en el que también nos indicaba que esa persona tenía fallos en glúteo medio y tenía fallos en esa musculatura o en ese core a nivel de pelvis. Y que lo que nos ayudaba esta termografía es ver que realmente esas estructuras estaban sobretrabajando más, no llegaba a tener dolor, pero podíamos planificar una prevención mediante readaptación deportiva y trabajo muscular de fuerza esas estructuras. Entonces, nos ayudó también a ver estructuras que no estaban lesionadas, pero que podían lesionarle. También vimos que, por ejemplo, en la pierna derecha, en la pierna izquierda, como veis, se pueden ver un recorrido de lo que es la lateral tibial anterior, ¿vale? Y este valor superficial. Esto era importante porque nos podía indicar justamente en esta pierna que estaba viendo que podía llegar a ver
una periostitis tibial, ¿no? Entonces es una herramienta aquí gastronomía que era bastante útil para la valoración biomecánica, para darle otro uso que no solo a nivel de pacientes con problemas de salud. Y con esto, pues creemos que hemos abarcado la mayoría de casos que se pueden. Obviamente existen más, pero relacionados con pie y tobillo, creíamos que estos eran los más relevantes. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias, Andreu. La verdad es que ha estado muy interesante la webinar. Y hay aquí varias preguntas que os paso a comentar, ¿vale? Cristina nos pregunta, ¿qué distancia debe tener el tejido o zona a fotografiar hasta la cámara? Y luego más abajo también vuelve a preguntar cuál es la interpretación de los colores. Así que hago dos preguntas en una. Vale, si contesto yo si quieres, Andreu, primero Sí, y sí, luego sí, sí. tú en esto. A ver, lo que hay que tener en cuenta es dos cosas. Cuando nosotros vamos a aplicar el protocolo, tenemos que saber, uno, bueno, realmente nosotros aplicamos dos protocolos. Uno que sería lo que sería el field of view o lo que es una visión más ampliada, ¿vale? Y luego lo que hacemos es una visión más cercana de región de interés. Normalmente la visión más ampliada suele tomarse a 1,5 metros, 2 metros, también dependerá de esa altura del paciente, ¿vale? Pero mínimo 1,5 metros y 2 metros y vamos enfocando con la cámara para obtener la imagen nítida. Y luego la región de interés suele decirse que en un 50 por 50, si no recuerdo mal, ¿vale? Y respecto al tema de la interpretación de los colores, va a depender de lo que tú quieras ver, que eso lo ha dicho Andreu. Por ejemplo, las paletas de colores que solo son blanco y negro o blanco y negro invertido, lo que hace es un poco filtrar ese sesgo que pueden darnos los colores, ¿vale? Y luego depende también de cómo tú estés cómoda o de lo que quieras observar, vas a utilizar un tipo de paleta o no. O sea, una cosa importante es que a la hora de la región de interés, de coger la región de interés, es intentar aprovechar al máximo la cámara o la resolución de la cámara, el encuadre. Porque muchas veces si lo haces de muy lejos, al final utilizar mucho menos píxeles de temperatura y te pierdes mucha información. Es decir, siempre intentar pues, aprovechar al máximo la cámara y después también depende del enfoque. Si se puede enfocar, cambiar el enfoque, pues puedes jugar un poco más y si el enfoque fijo, pues ahí ya tienes menos facilidades. Y también un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar la cámara es la sensibilidad térmica. Es decir, si nosotros juntamos la resolución y la sensibilidad, lo que nos va a dar es que a mayor distancia nuestra cámara sea capaz de obtener diferenciales de temperatura en puntos más pequeños, ¿vale? Si esta sensibilidad es muy pequeña, es decir, que tiene poca sensibilidad, por ejemplo, para salud o lo que se recomienda en guías clínicas con el uso de termografía, es menor a 40 milikelvins, ¿vale? Entonces, esa es la capacidad que nos da de discernir entre un píxel y otro si hay un cambio de temperatura, ¿vale? Entonces, también eso va a hacer que dependa también la distancia. Si tú lo pones a 2 metros y esa resolución es muy pequeña y la sensibilidad es muy pequeña, lo que va a ocurrir es que vas a ver una imagen muy difuminada de colores que no te van a dar una información en regiones muy concretas, ¿vale? En cambio, eso mismo, si aumentamos resolución y aumentamos sensibilidad y la óptica, podremos conseguir incluso ver zonas muy pequeñas de hablar milímetros o milímetros entre una región y otra. Esto era una pregunta que habían hecho, creo, de la sensibilidad. Sí, han hecho exactamente. Pues, Preguntaban qué valor de visibilidad usan, es el mismo caso, es el mismo en todos los casos. Y luego, como ha dicho Andreu, también preguntaban qué valor de sensibilidad térmica recomiendan para los termógrafos a utilizar. Sobre todo emisividad 0,98 porque nosotros nos vamos a centrar en piel, ¿vale? Normalmente, dependiendo de la cámara, sí que es verdad que, por ejemplo, si alguien tiene una Flip One Pro, no te permite ponerle la sensibilidad a 0,98, pero luego sí que la podemos cambiar a nivel de software, ¿vale? Pero en cambio, las cámaras más altas ya te dan esa oportunidad de coger esa sensibilidad de 0,98. ¿Vale? Sí que es importante conocer la que es la sensibilidad, pero creo que eso ya entraría para dentro de otros webinars, cómo se interpreta y a qué se refiere. Y en cuanto a la emisividad, la sensibilidad, pues eso, menor de 40 por lo menos. La verdad es que este tema de termografía da para un curso presencial bastante amplio porque da mucho juego. Pues Olga de Argentina nos pregunta, cuando el paciente está en bideprestación con las manos hacia abajo, la circulación distal aumenta por la gravedad.
Al momento de tomar la imagen, sobre todo de las manos, ¿se toma con ellas apoyadas en la superficie o colgadas? No, normalmente se hace en una superficie. Por ejemplo, si tienes, yo lo suelo hacer en una mesa. Tú pones, pongo algo que no sea, que no refleje la temperatura y las pongo digamos, con apoyadas. Sí que es verdad que a veces, para según qué estudios, puede ser interesante ponerlas hacia abajo y se puede hacer, pero para lo que nosotros sobre todo usamos de enfermedades autoinmunes, para valoración de Raynaud, etcétera, etcétera, bastaría con colocar, o se hace colocando el paciente con las manos encima de una superficie. Perfecto. También han preguntado que qué software es el que utilizáis, si es el Thermohuman. No, bueno, sí, sí. Bueno, aquí podemos responderos tanto Andreu como yo. A ver, lo que hay que diferenciar es qué utilidad vamos a darle a la imagen termográfica, ¿vale? Aquí sí que es importante, nosotros desde aquí, ya que ha salido a colación, queremos agradecer tanto a Ismael como a Víctor Escamilla, que nos han apoyado siempre y ellos han sido siempre nuestro apoyo científico. Por tanto, un saludo y muchas gracias de parte de Andreu y mía. ¿Vale? Nosotros interpretamos que, por ejemplo, software como el de Thermohuman, en este caso es un software muy potente, pero para ver esas asimetrías térmicas, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, en las heridas, el software de Thermohuman, lo que ocurre es que los patrones que ellos tienen, ¿vale? En algunos casos no permiten en sí analizar lo que es la herida, porque ellos lo tienen muy cerrado para sus protocolos para que salga perfecto, ¿vale? Entonces, software que podemos utilizar, utilizamos los de la cámara. Y aquí os comentará Andreu cuál es importante, que no solo es la cámara, sino también saber qué hace el software, porque os podéis encontrar, como nos ha pasado a nosotros, que tenemos cámaras buenas, pero que luego el software deja, no de qué desear, pero no está orientado a lo que nosotros queremos, ¿vale? En esto ahora Andreu os dice. No, básicamente o sea, cuando si queremos, estamos interesados con la termografía y queremos usarla y comprar una cámara, no solo nos tenemos que fijar en que tenga buena resolución, que tenga buena sensibilidad, etcétera, etcétera, sino que también tenemos que pensar en el software que tendrá, en el programa que tendrá después para tú procesar la imagen. Porque como ha pasado, bueno, Juan le ha pasado, que tiene una cámara muy buena, que tiene una muy buena resolución, o sea, una cámara que tiene unas especificaciones muy buenas, pero el programa no está tan a la altura, no tiene tantas opciones, tiene algunas cosas que son un poco, bueno, que alteran un poco, sí, Extrañas. alteran un poco el resultado y es una cámara de gama media alta, es decir, ya estamos hablando de cifras altas. En cambio, luego hay otras cámaras, otras cámaras un poco más sencillas, pero que tienen un programa muy potente que te permite hacer mediciones muy específicas, coger áreas como tú quieras, con los puntos que tú quieras, y hacer pues un procesado o una recogida de datos mucho, mucho más buena que, como ya digo, otras. El problema es que cada cámara o cada marca tiene su programa. No hay un programa universal que tú puedas tener cualquier cámara, lo metes y te lo analiza. O al menos no es sencillo de encontrar. Por ejemplo, sí que es verdad que Thermohuman pues tiene diferentes o soporta diferentes marcas, diferentes formatos, pero lo que hace cada marca es tener su formato propio, propietario, y solo te deja pues editar o procesar con su programa. Por tanto, es algo también a tener muy en cuenta porque bueno, te puede pasar que te compras una muy buena cámara y después el programa te falle un poquito por ahí. Pues ya pasamos a la última pregunta que nos la hace Lucía y nos dice, por entender un poco la toma de fotografía, si la fotografía fuera en mama o abdominal, ¿la tomáis con la paciente tumbada o de pie? Se refiere al Se, ángulo. se toma de pie, Siempre sí. siempre. Vale. ¿Vale? Sí que, por ejemplo, ahora que has dicho lo del tema esta pregunta es interesante porque, por ejemplo, uno de las debilidades que tiene todos estos protocolos es que aún no está establecido un protocolo en personas con, por ejemplo, encamadas,
cómo tomar las imágenes de ciertas zonas que queremos a estudio, ¿vale? Por ejemplo, una imagen, yo me encuentro que yo, por ejemplo, trabajo en hospital, en unidad de especialización, y para mí es mucho más difícil tomar una imagen termográfica en condiciones que, por ejemplo, un Andreu que trabaja en atención primaria, ¿vale? Entonces, esto es importante porque en las personas encamadas un miembro inferior o hacer un plano de todo el miembro, de los miembros inferiores, es muy difícil, porque tienes que tener una silla para poder ponerte encima, luego tienes la cama que va a alterar o va a reflejar y va a crear ese aura que ha dicho Andreu. Entonces, en ese aspecto, por eso siempre se busca en bipedestación o si no puedo aguantar en bipedestación, en sedestación, pero en cama es muy difícil. Perfecto. Pues, Juan, Andreu, ¿alguna cosilla más? ¿O damos por Yo creo, finalizada yo creo, la masterclass, la webinar? Es que yo me creo está que ya encantando. estarán cansados de... Pero no, aquí están, aquí siguen, o sea que están encantados. No, o sea, por Perfecto. Por nosotros, mi parte, perfecto. genial. Si hay más Creo que está preguntas o muy lo a que sea, gusto. Si hay más preguntas, si quieren trasladarnos alguna pregunta, siempre, por supuesto, pueden hacerlo a través de vosotros y nosotros contestamos sin ningún problema. Perfecto, pues ahí tenéis nuestro correo que es info@podowebinar.com. Si tenéis alguna pregunta o consulta, se la haremos llegar a Juan y Andreu. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Y Andreu, Juan, un auténtico placer y espero y igualmente. confío veros por aquí por Podowebinar más veces. Un saludo. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Luego, Hasta chao. luego.